buenas. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy continuamos con el tema de análisis dimensional. Si ustedes se pueden dar cuenta, este tema de análisis dimensional es un tema bastante importante. Aquí vamos a definir muchas unidades, muchas magnitudes y vamos a diferenciar entre magnitud, entre unidad, entre cantidad. Pero primero tenemos que entender qué es el análisis dimensional. El análisis dimensional es una rama auxiliar de la física que estudia la forma, cómo se relacionan las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. Aquí básicamente vamos a descubrir valores numéricos, que a estos valores le vamos a llamar dimensiones. Y estos van a aparecer en las fórmulas matemáticas, ya sea por experiencia, ya sea por laboratorio. Pero aquí vamos a encontrar nuestras ecuaciones para poder definir de qué fenómeno físico, de qué fenómeno químico estamos conversando o estamos definiendo. En este caso vamos a presentar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, magnitud, qué es una cantidad, qué es la unidad de medida y qué es la medición. Magnitud, todo aquello que sea susceptible a aceptar una comparación. Claro, esa comparación con otra de su misma especie. Por ejemplo, podemos encontrar la longitud, podemos encontrar la masa, el tiempo. La masa con su unidad, el kilogramo. ¿Quién la va a medir? El instrumento se llama balance. La longitud, la unidad es el metro. ¿Quién la va a medir? El metro. Cantidad, es una porción definida de una magnitud. ¿Qué? ¿Cuánto? Lo representa el número. La unidad de medida, cantidad elegida como patrón de comparación. La unidad de medida puede ser el kilogramo, el kilómetro, puede ser el metro, puede ser grados Kelvin, puede ser los amperios, etc. Medición, operación que vamos a realizar, que realizamos para ver cuántas veces se está multiplicando esta magnitud, esta unidad. En este caso vamos también a clasificar a esta magnitud. Tenemos dos formas de clasificar, una por origen, otra por naturaleza. Por ejemplo, las que son por origen, tenemos tres magnitudes. Una de ellas es la fundamental, la auxiliar, la derivada. Y las que son por su naturaleza, encontramos a las magnitudes escalares, vectoriales y tensoriales. De igual manera, en las magnitudes fundamentales vamos a encontrar las 7 magnitudes fundamentales, que estas magnitudes ya han sido creadas desde el año 1960. Tenemos entre las magnitudes fundamentales la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Y si podemos observar, junto a ella están sus símbolos. L mayúscula para representar a la longitud, M, el T o la letra T para representar al tiempo, tita, I, J y N son los símbolos de cada magnitud fundamental. Entre su unidad básica, miren, observen la magnitud. La magnitud es el nombre de la magnitud, por ejemplo, longitud. Y su unidad, ¿quién es? El metro. Su símbolo, M minúscula. De la masa es la magnitud. ¿Quién es su unidad? El kilogramo. Su símbolo, la K y la G. Por ejemplo, del tiempo. ¿Quién es su unidad? El segundo. Y así tenemos a cada una de estas 7 fundamentales. Aparte de las 7 fundamentales, también tenemos las auxiliares. Con respecto a las auxiliares, solamente vamos a presentar como un pequeño de estas magnitudes auxiliares. Son 2 que van a representar en la parte geométrica, en la parte trigonométrica, al ángulo plano y al ángulo sólido. El ángulo plano tiene su unidad, es radian, y su símbolo es RAD, y la unidad básica del ángulo sólido es el estéreo radian, que se representa con una simbología SR. Ahora, magnitudes. Tenemos magnitudes derivadas, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las derivadas. Ya hemos presentado 7 fundamentales. De las 7 fundamentales, entre ellas van a combinarse y nos van a dar las magnitudes derivadas. ¿Cuántas magnitudes derivadas tenemos? Pues hasta ahora tenemos sin número de magnitudes derivadas.
¿Se acuerdan las fundamentales? Longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad en corriente eléctrica, etc. Pero de las derivadas yo puedo hablar de la velocidad, la aceleración, la fuerza. Podríamos hablar también del trabajo, de la energía, del calor, etc. Es un número grande, es ilimitado. Es una combinación de las magnitudes fundamentales con las auxiliares y a veces entre las mismas derivadas. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas conociéndose su valor seguido de una unidad correspondiente. Por ejemplo, 10 metros es una magnitud escalar que es la longitud. 5 kilogramos, 10 segundos, 20 joules. Estas son magnitudes escalares que no son más que cantidades, no están representadas por ningún gráfico. Sin embargo, las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan definidas conociendo su valor, su unidad y su dirección. Aquí vamos a utilizar a los vectores, imagínense. Magnitudes vectoriales hay que relacionarlas con sus vectores. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, la velocidad tenemos como una magnitud vectorial. La aceleración, magnitud vectorial. La fuerza, el peso, el desplazamiento y otras más. Este sistema, como ya es sabido, fue creado en el año de 1790. Se crea por primera vez este sistema, un sistema métrico con unidades fundamentales. Y también el sistema internacional que fue creado en el año de 1960, es el que está durando hasta hoy en día. Eso fue creado en la 11ª Conferencia de Pesas y Medidas y fue organizada internacionalmente. Países de todo el mundo fueron a esta reunión a Francia, en París, y se dio a conocer puesto nuestro sistema único de medida, nuestro sistema métrico de medida para todo el mundo. Entre ellos está Perú, que contempla estas 7 magnitudes fundamentales. Luego tenemos un sistema absoluto, un sistema que está dado por 3 magnitudes principales, un sistema antiguo, pero sí es necesario tenerlo en conocimiento. El sistema absoluto solamente acepta la longitud, la masa y el tiempo y se va a representar entre centímetro, gramo, segundo o sexagesimal al centímetro, gramo, segundo, al MKS o el sistema Jordi, el absoluto, metro, kilogramo, segundo y el FPS, un sistema inglés que está la longitud el pie, la masa la libra y el tiempo el segundo. Luego el sistema técnico que, si ustedes se dan cuenta, ya no se encuentra la masa como unidad fundamental aquí en el sistema técnico, sino la fuerza. También vamos a poder observar en este tema del análisis dimensional a ecuaciones dimensionales, llamadas también fórmulas dimensionales. Son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las fundamentales, utilizando para ello unas reglas básicas algebraicas, excepto la suma y la resta, excepto la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación, menos la suma y la resta. Su notación, por ejemplo, una magnitud A se lee magnitud A y se lee ecuación de la magnitud A cuando va a ser representada o encerrada en corchetes. Las reglas son que las magnitudes físicas, así como sus unidades, no cumplen con las leyes de la adición o sustracción. Eso lo habíamos dicho anteriormente ya, pero sí con las demás operaciones aritméticas. Por ejemplo, si yo tengo L cuadrado más L cuadrado más L cuadrado, ¿a quién le representa esta dimensión? Esta le representa pues el área. Área más área más área. ¿A quién me tiene que dar? Área. LT a la menos 2. ¿A quién le pertenece? Este le pertenece a la aceleración. Yo tengo aceleración y le voy a restar aceleración. Entonces, ¿qué me queda? Aceleración. También todos los números en las formas que se presenten van a ser cantidades adimensionales. Así se presenten como raíces, como ángulos, como funciones trigonométricas, como logarítmicas, como exponentes. Yo le voy allá a las dimensiones de los números. Siempre me va a dar igual a ¿cuánto? A 1. Miren este personaje, ¿se acuerda quién es? Parece Gareca cuando dice pensá, pensá. Este es Albert Einstein, ¿no? Es una persona muy importante aquí en la física. Bien, ecuaciones dimensionales más importantes. Miren, aquí vamos a encontrar las magnitudes derivadas. ¿Se acuerdan las derivadas que era la formación de las magnitudes fundamentales? Por ejemplo, longitud, el área o la superficie, longitud al cuadrado. L se pertenece a longitud por longitud, que es longitud al cuadrado.
Matemáticamente el área es la longitud por el ancho, su unidad es el metro cuadrado. ¿Y de qué tipo es? Una magnitud ya escalar. El volumen, L al cubo, tengo su fórmula matemática, la unidad metros cúbicos también es una escalar. Miren, la velocidad, LT a la menos 1, su fórmula matemática, distancia sobre tiempo, su unidad, metro sobre segundo, y se acuerdan, ya deja de ser una escalar, ya aparece como una magnitud vectorial. La aceleración es una magnitud derivada, LT a la menos 2, tenemos también su unidad, metro segundo al cuadrado, y también es una vectorial. La aceleración de la gravedad o simplemente gravedad, LT a la menos 2, metro segundo al cuadrado, y es una vectorial. Y así sucesivamente podríamos hablar de cada uno de estas magnitudes. ¿Saben cuál es lo importante en esta parte? Es que nosotros, hablo también de ustedes, tienen que aprenderse cada magnitud, cada dimensión de estas magnitudes. Por ejemplo, si me dicen densidad, yo no voy a estar buscando en mi formulario, yo ya sé que es ml a la menos 3. Por ejemplo, si me dicen presión, sé que su fórmula es fuerza sobre área, sé que su unidad es el pascal, sé que es una magnitud escalar, pero lo que me interesa saber en este tema es sus dimensiones. La presión tiene como dimensiones m, L-1, t a la menos 2, y el periodo, que es una magnitud del tiempo, t, y pertenece como una unidad el segundo, y es una magnitud escalar. Bien, ahora encontramos las ecuaciones dimensionales más importantes. Seguimos observando también la frecuencia t a la menos 1, la velocidad angular t a la menos 1, la aceleración angular t a la menos 2, y así sucesivamente. Este cuadro tendríamos que apuntarlo para podernos aprender. En la secundaria, ustedes lo llevaron en quinto año de secundaria, estas magnitudes. Hay colegios particulares que ya desde cuarto año de secundaria ya lo están llevando y se van a hacer más familiares a estas magnitudes. Bien, las propiedades de la ecuación dimensional, acá hay dos propiedades muy importantes que de alguna forma ya la hemos manejado, ya la hemos visto. Dice, toda ecuación dimensionalmente correcta si los términos que la componen en una adición o sustracción son iguales dimensiones. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía suma y resta, igualaba yo dimensionalmente? Por ejemplo, acá tengo una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Espacio es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. En este caso, si esta es una ecuación empírica, una ecuación verdadera, yo le voy a aplicar los corchetes a cada término y voy a demostrar que el espacio es L, velocidad inicial por tiempo debe dar L, un medio de aceleración tiempo al cuadrado L. Un medio, dimensionalmente, ¿cuánto vale? 1. Otra propiedad, en estos términos adimensionales, los números, los ángulos, los logaritmos, las constantes numéricas, como el valor de pi, como el valor de éxilo, y las funciones trigonométricas se consideran como términos adimensionales. Por lo que cuando nosotros le vamos a hallar sus dimensiones, siempre van a ser igual a ¿cuánto? A 1. Por ejemplo, también en este caso ya definimos que no se cumple la suma ni la resta algebraica. Por ejemplo, si yo tengo x y le voy a sumar x, y x dimensionalmente, ¿qué me da? X. Quiere decir que si yo tengo masa dimensionalmente y le voy a quitar masa, sigo teniendo masa. Todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como producto y nunca dejarse como cociente. Por eso que en las anteriores casos de las funciones dimensionales tenemos t a la menos 1, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos su fórmula matemática es 1 sobre t, pero el tiempo no debe ir en el denominador, debe ir en el numerador, y su exponente será a la menos 1. Eso es lo que aquí nos están encargando, ¿no? Toda ecuación dimensional debe expresarse como